Madre mía, chicos y chicas, preparaos porque el salseo que os traigo hoy es fuerte. Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los que nos trajeron de cabeza con su romance y luego, puff. Se esfumaron. Pero ojito porque parece que esto está que arde de nuevo y atención, que su boda se acerca. Así como lo oís. Llevábamos meses, bueno, años con el run run. Que si volvieron, que si no, que si se mandan indirectas, un lío de narices. Pero ahora parece que las piezas del puzzle empiezan a encajar de una manera que, madre mía. Alguien cercano, una fuente que prefiero no nombrar pero que es de fiar, ha soltado la bomba. Y no es una bombita cualquiera, es un cañón. Dicen que Can y Demet están a tope con los preparativos, que la boda es inminente. ¿Inminente? Yo, para ser honestos, estaba un poco escéptica. Ya sabéis cómo son estas cosas, muchas veces son solo rumores para mantenernos enganchados. Pero lo que me ha contado esta persona, es detallado. No es se dice que es más bien están viendo esto y aquello. Hablan de lugares, de invitados, de invitaciones casi listas. Me ha dejado con la boca abierta. Y pensad en todo lo que ha pasado entre ellos. Se enamoraron rodando esa serie que nos conquistó a todos, ¿os acordáis? Erkencicus, qué recuerdos. La química que tenían era brutal, se veía a leguas. Y luego, de repente, zas. Cada uno por su lado. Las redes sociales de Can, las de Demet, silencio total o mensajes crípticos. Y luego los rumores de él con otras, de ella con otros, una telenovela en la vida real. Lo que yo creo que está pasando es que, después de todo este tiempo, se han dado cuenta de que lo suyo era de verdad. Que lo que vivieron fue algo especial y que quizás se precipitaron al separarse o que las presiones externas les pasaron factura. Y ahora, con más madurez, con más experiencia, han decidido darse una segunda oportunidad, y a lo grande. Con boda y todo. Muchos dirán que esto es solo una estrategia de marketing, para reavivar el interés en ambos, sobre todo ahora que Can tiene proyectos nuevos y Demet también está muy activa. Y sí, no os voy a mentir, no sería la primera vez que vemos algo así en el mundo del espectáculo. El tema es que las dos últimas veces que se les vio juntos, hubo unas fotos muy sospechosas, ¿os acordáis de esas cenas y de esos paseos? No eran solo amigos. Y ahora, si esto de la boda es cierto, pues vaya que sí que lo eran. Pensemos en el revuelo que se armaría. Sería la boda del año en Turquía, seguro. Y a nivel internacional también, porque la fama de Can Yaman cruza fronteras, y Demet Özdemir es una actriz que gusta muchísimo. Imaginaos la cantidad de prensa, de fans, una locura. Ahora, la gran pregunta que yo me hago, y que seguro que os la hacéis vosotros también, es ¿por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Ha sido una conversación profunda, un momento de esos que te hacen ver la vida de otra manera? O quizás siempre han estado en contacto y esto de la boda es algo que llevaban planeando en secreto desde hace tiempo y ahora solo se ha filtrado. Lo que sí está claro es que si esta noticia se confirma, el mundo del salseo turco va a explotar. Y nosotros aquí estaremos para contarlo todo, por supuesto. Me imagino las caras de sorpresa, de alegría, de incredulidad, sería un momento épico. A ver, yo por mi parte creo que su conexión era tan fuerte que es muy difícil que se olvide así como así. El amor a veces da segundas vueltas, y si son felices, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Pero sí que me genera mucha intriga todo este giro de los acontecimientos. Es como un capítulo nuevo de una serie que creíamos que ya había terminado. ¿Y vosotros, qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Can Yaman y Demet Özdemir realmente se van a casar?